Continuamos con La Noche. Muy bien, y a propósito del tema que hemos planteado el día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿qué opinan ustedes de la participación de integrantes activos de las Fuerzas Armadas colombianas en los diálogos que adelanta el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC? Los invito a que opinen en las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a presentar a nuestros invitados, a quienes nos acompañan el día de hoy para trabajar y para analizar este importante tema. Nos acompaña Juan Lozano, él es periodista, es abogado, columnista, es ex senador colombiano. En nuestros estudios también nos acompaña el general retirado Harold Bedoya, ese es candidato presidencial de Colombia y ese es comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y en la ciudad de Bogotá, en Colombia, está Guillermo Rivera. Él es designado consejero presidencial para los derechos humanos. A todos ellos, bienvenidos a nuestro programa. Quiero comenzar con el general Harold Bedoya, que nos acompaña hasta ahora, general retirado, pues con las buenas noches. Comenzar preguntándole sobre este hecho que acapara los titulares a nivel mundial. Titulares que indican que el ejército colombiano, las Fuerzas Armadas colombianas, tendrán un cara a cara con el grupo terrorista de las FARC. ¿Cree usted que a nivel internacional en este momento está quedando la percepción de que en Colombia hay dos ejércitos? Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Lo que se está presentando o se está viendo en la opinión pública es que el ejército de Colombia está en las mismas condiciones de las FARC, porque ya se atrevió el presidente de la República a ordenar que oficiales de servicio activo se trasladen a Cuba y deliberen con el grupo terrorista, violando toda clase de principios, toda clase de normas, la propia Constitución Nacional, todo lo que nos enseñaron desde cuando éramos subtenientes, en todos los grados, en todos los cargos juramos ante Dios y ante la patria que defenderíamos la Constitución Nacional. Pero con esto que está haciendo Juan Manuel Santos, de enviar a dialogar, sencillamente está llevándolas a que se cometan los delitos más dolorosos que puede tener un militar, es atentar contra todo tipo de principios. Yo creo que un presidente no puede ordenarle a los subalternos, así sea comandante en jefe, que violen la ley, que cometan delitos. Y el subalterno, así venga la orden del superior, no puede cumplir órdenes ilegales. Esto es lo que está sucediendo. Yo creo que el país tiene que empezar a entender de que a los militares los están metiendo para tratar de legitimar un proceso de paz que viene prácticamente en bancarrota y que los colombianos se han manifestado en infinidad de formas para decir que no están de acuerdo con todos los engaños y toda la farsa y todas las mentiras de esta organización terrorista y además con toda la cantidad de dádivas y de ventajas que le está dando el gobierno a estas organizaciones criminales. Señor Guillermo Rivera, en Bogotá, Colombia, designado consejero presidencial para los derechos humanos, ¿cuál es su opinión frente a las declaraciones que nos entrega el general retirado Harold Bedoya? ¿Cree usted que realmente los militares y policías que irán a La Habana, Cuba, irán allí a deliberar con el grupo terrorista de las FARC y en ese contexto están cometiendo un atentado contra la Constitución? Buenas noches, Jefferson. Un saludo para los compañeros de panel que están en el estudio. Primero quisiera aclarar que no puedo hablar en nombre del gobierno. He sido anunciado como próximo consejero presidencial para los derechos humanos, pero toda vez que no he tomado posesión del cargo, pues no puedo todavía representar al gobierno. Por lo tanto, lo que yo manifieste en este programa solamente me compromete a mí. Yo discrepo de las afirmaciones que acabo de escuchar del general Bedoya, en primera instancia porque lo que va a ocurrir en La Habana no es una deliberación. La deliberación que le está prohibida a la fuerza pública es aquella que tiene que ver con la opinión sobre las políticas del Estado, sobre las orientaciones del gobierno. En este caso particular, lo que van a hacer los miembros de la fuerza pública que viajaron a La Habana es interactuar con los negociadores de las FARC, cumpliendo ellos, los miembros de la fuerza pública, una instrucción del presidente de la República en su condición de comandante en jefe de las fuerzas militares
y esa interacción se va a dar para técnicamente ir preparando las condiciones para un cese bilateral del fuego y además definitivo, y también para la dejación de armas. Esas condiciones de carácter técnico para ese eventual cese al fuego bilateral y definitivo, pues tienen que ser examinadas por las personas que conocen de la materia. Los doctores Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y los otros integrantes del equipo negociador del Gobierno Nacional no tienen ni la experiencia ni la formación para examinar este tipo de detalles, de tal manera que la decisión del señor presidente de la República me parece adecuada, me parece además que está perfectamente ajustada al marco constitucional y legal, y bueno, la oposición al proceso de paz ha expresado sus discrepancias no solamente en este episodio, sino absolutamente en todos, pero la fuerza de los acontecimientos, como el hecho de que ya 3 de los temas que habían sido previamente incorporados a la agenda de negociación ya fueron objeto de un acuerdo, de tal manera que este proceso avanza bien, ha sido muy bien planificado, y lo que se acaba de hacer con esta decisión del presidente de la República es perfectamente ajustado a la Constitución y la ley, y en manera alguna significa la deliberación que les está prohibida a los miembros de la fuerza pública. Señor Rivera, antes de ir con el ex senador Juan Lozano, quisiera que me enfatizara un poco. Usted habla que no habrá deliberación por parte de estos militares y policías que están en este momento en La Habana, Cuba, pero entonces, ¿qué tipo de interacción van a tener? ¿Llevan un mensaje del gobierno? ¿Son autónomos de su posición como militares? ¿Representan a las Fuerzas Armadas? ¿Qué tipo de interacción es si no es deliberar con quienes han perseguido o con quienes pues han sido, digamos, los victimarios de muchos militares que han muerto en estos últimos 50 años de conflicto en Colombia? Jefferson, justamente estoy ahora en la Universidad Externado de Colombia. Aquí me formé como abogado. Y aquí aprendí que la deliberación que le está prohibida a los miembros de la fuerza pública es aquella que tiene que ver con la discusión de las decisiones, en este caso de sus superiores y de su comandante en jefe, que es el presidente de la República. Por eso, pues los militares no opinan sobre las decisiones de Estado. Aquí ellos no están opinando sobre una decisión de Estado, ellos lo que están es atendiendo una instrucción de su comandante en jefe, y lo que van a hacer es a interactuar con los negociadores de las FARC sobre aspectos de carácter técnico para un eventual proceso, para una eventual decisión de cese bilateral del fuego y de manera definitiva. Eso requiere de personas que conozcan de la materia, de personas que sepan cómo podría darse ese proceso, cuáles serían las condiciones de carácter técnico, si la palabra se me permite, para que ello se pueda dar. Esa es una discusión para la cual los doctores Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y los otros miembros del equipo negociador pues no tienen ni la información, ni la formación, ni la experiencia suficiente para desarrollar, de tal manera que aquí no se trata de una deliberación, y me parece una exageración y una interpretación equivocada señalar que lo que se está haciendo con esta instrucción del presidente de la República es enviando a miembros de la fuerza pública a deliberar. A mí me parece que hay una interpretación absolutamente equivocada. Ex senador Juan Lozano, ¿cuál es su opinión? ¿Cree que es una interpretación equivocada pensar que estos militares, esos policías van a La Habana, Cuba, a deliberar directamente con los cabecillas de las FARC? ¿O sencillamente cree usted, como lo manifiesta el señor Rivera, que es un aporte netamente técnico en el que van a ser los uniformados en esta discusión? Buenas noches, Jefferson. Mi saludo para los compañeros del panel, los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Yo llevaba varios días diciendo, me parece un error del presidente Santos, porque la primera e inmediata percepción de la ciudadanía es elemental. Están de tú a tú. ¿Cómo van a estar de tú a tú? Una organización guerrillera que no se ha desmovilizado, que no ha entregado sus armas, que cada noche trata de matar más colombianos, que cada noche pone bombas, que sigue reclutando niños, que sigue narcotraficando. Ahí no están hablando con un cartel de angelitos que están pensando en un mundo mejor. Tienen unos frentes dedicados al narcotráfico y están sentados en condición de igualdad en la mesa.
A mí me parece que ese es un error, me parece que causa un daño en el mensaje a esos hombres valientes que todos los días tienen que salir a enfrentar la amenaza terrorista, que todos los días arriesgan su vida, a muchos de los cuales devuelven en esas horribles bolsas negras que vemos que a veces ni siquiera merecen una manifestación de luto del presidente. Creo que ahí hay una señal equivocada. Para eso nos habían dicho estaba el general Mora, el cuentazo que nos echaron del general Mora. Entonces, claro, Jaramillo no sabe de minas, pero es que el general Mora sí, y lo habían vuelto el legitimador. Y se decía que justamente Mora estaba ahí porque el pensamiento de la fuerza se podía transmitir en la mesa de La Habana. Era carreta. ¿Cómo ha resultado carreta todo lo que nos han dicho? Porque no hemos visto, ni siquiera los acuerdos son definitivos. Es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, y cada uno de los puntos que en la campaña presidencial de Santos decían es un acuerdo, está lleno de paréntesis, de salvedades. A mí, ¿qué me habría gustado ver? Esta discusión, que es necesaria, sin duda, pero a partir de hechos de paz, de una voluntad eficaz, de una voluntad comprobable de la paz que puedan mostrar las FARC. Mientras tanto, lo que yo veo hoy, dolorosamente, es a un gran general de la República que lo designan para que vaya a la comisión, que viste su uniforme, cambiándose la guayabera entre el avión para que la simbología no mande un mensaje más peligroso, pero en el fondo, de rodillas, viendo a ver de tú a tú con las FARC, qué es lo que finalmente van a hacer, para envolver y para disimular y para maquillar un único hecho real, es que no ha cesado el terrorismo. Ex senador Juan Lozano, precisamente en las últimas horas, el Centro Democrático, el mayor partido de oposición al gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, expresó su rechazo a la llegada de militares activos a la mesa de negociaciones de La Habana, Cuba. En cabeza del senador y exmandatario colombiano Álvaro Uribe, el partido manifestó su desacuerdo con la decisión del mandatario colombiano y la calificó como un abuso de poder y contraria a la Constitución colombiana. Esa presencia allí pone a las Fuerzas Armadas a deliberar en contra de la Constitución por una decisión de abuso de poder del presidente, que como comandante de ellos les ordena en nombre de la disciplina acudir a La Habana. Equiparan lo no equiparable. Equiparan las fuerzas institucionales de la democracia con el terrorismo. Y equiparan sus misiones, que no sean equiparables. El fuego del terrorismo es delito. La acción de las Fuerzas Armadas es el cumplimiento de su misión constitucional de defender el orden jurídico y de garantizar la seguridad de los ciudadanos. El Centro Democrático tiene una enorme preocupación de que el gobierno no solamente haya desoído a casi 7 millones de colombianos que votaron por un proceso de paz con condiciones, entre las cuales es de primer nivel de importancia el cese unilateral de actividades criminales. General retirado Harold Bedoya, le pregunto a usted como excomandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, estos militares y estos policías que están en este momento en La Habana, Cuba, ¿usted cree que fueron por gusto propio o realmente eso responde únicamente a una orden presidencial y en ese contexto es un abuso de poder tal como lo manifiesta el expresidente Álvaro Uribe Vélez y hoy senador? Mire, el presidente, por más comandante en jefe que sea, no le puede ordenar a los subalternos, que son las fuerzas militares, que violen la Constitución flagrantemente. La Constitución se está violando desde el momento en que se mandan a unos militares para que interactúen, para que asesoren, para que negocien, llámelo como quiera, eso se llama deliberancia. Los militares aprendimos todos los días que la Constitución es la patria, que hay que defenderla, porque si la Constitución es una letra muerta, pues sencillamente le estamos autorizando a los subalternos que violen la ley, que cometan delitos, y yo como comandante en jefe, o yo como comandante superior, no tengo la autoridad moral para decirle a mi subalterno, ¿usted por qué comete delitos si yo le estoy ordenando como comandante en jefe que cometa delitos?
De manera que eso es gravísimo porque atenta contra lo más grande que tiene este país, que se llama sus fuerzas militares y su ejército, que son los garantes del orden constitucional. Es decir, no solamente se está violando el artículo 219 de la Constitución, sino que se está violando la gran misión de las fuerzas militares, que es garantizar el orden constitucional. Así, orden constitucional, que es eso precisamente, que la Constitución tenga plena vigencia para que este país, desde hace 200 años, que entre otras cosas muy pocas constituciones ha tenido, y las que ha tenido siempre han dicho: los militares no pueden participar en política ni en reuniones políticas con partidos o con movimientos políticos. Yo no sé por qué todavía en este país hay gente que no conoce la Constitución o que quiere engañar a la opinión pública con el proceso de paz o con lo que está haciendo el presidente en sus campañas políticas y en la futura campaña, porque es que yo creo que esto hace parte de la campaña política de este gobierno, que la va a querer prolongar, quién sabe por cuántos años más o por cuántos días más. Es congresista Guillermo Rivera, hoy con usted en la ciudad de Bogotá. Quisiera conocer su opinión específicamente frente a estas declaraciones que ha dado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cree que esto responde a un abuso de poder, tal como él lo afirma? El expresidente Álvaro Uribe, desde que inició este proceso, se ha esforzado por desacreditarlo, por desinformar, diría yo, a la opinión pública. Y yo aprovecho para discrepar también del doctor Juan Lozano. Si bien el general Mora hizo parte de las fuerzas militares y es además miembro del equipo negociador del gobierno, él se retiró de la fuerza pública, si la memoria no me falla, hace 10 años. Luego, pues no tiene el conocimiento detallado de la fuerza pública hoy a su interior, de seguramente las diferentes operaciones que están realizando, del mapa, digamos, de la ubicación de la fuerza pública, y sería muy difícil para él desarrollar una interacción de carácter técnico para establecer las condiciones que permitan un cese bilateral y definitivo del fuego. De tal manera que yo creo que se justifica la presencia de miembros activos de la fuerza pública hoy, no para deliberar, porque ellos no están deliberando, no están participando en política, no están haciendo parte de ninguna reunión de carácter político, no están poniendo en tela de juicio una decisión de Estado, están cumpliendo una instrucción de carácter técnico. Y dicho esto, pues por supuesto que se equivoca el expresidente, hoy senador Álvaro Uribe, cuando dice que se trata de un abuso de poder. Es más, yo les recordaría a mis compañeros de panel y al senador Álvaro Uribe que la ley 1448, aprobada por las mayorías del Congreso, creo que con el voto del entonces senador Juan Lozano, reconoció el conflicto armado. Y reconocer el conflicto armado significa también reconocer que las reglas del derecho internacional humanitario operan para el conflicto armado colombiano, como a mi juicio de hecho venían operando desde mucho antes porque hacían parte del bloque de constitucionalidad. Luego esas reglas del derecho internacional humanitario también permiten la interacción entre las partes en conflicto. Por lo tanto, esos señalamientos de que se está equiparando, de que se está igualando, de que se está enviando un mensaje equivocado, me parece que va incluso contra las reglas de nuestro propio ordenamiento jurídico, que repito, vía bloque de constitucionalidad, vía ley de víctimas y restitución de tierras, reconocen la existencia de un conflicto armado y por lo tanto la plena vigencia de las normas del derecho internacional humanitario. Senador Juan Lozano, ¿cuál es su opinión rápidamente antes de irnos a comerciales? Yo creo que aquí en el fondo lo que ha sucedido es que el petitorio de las FARC, el gobierno se ha apresurado a cumplirlo sin exigir la contraprestación, que es la demostración fehaciente de su voluntad de paz. Aquí yo lo que veo es un gobierno que corre a complacer lo que le van pidiendo las FARC, que corre a darles gusto y que desatiende unas preocupaciones que son serias y que son profundas. Al presidente, independientemente de si abusa o no del poder, lo que yo sí creo es que ningún general que vea en peligro su puesto
se le va a oponer, pero ellos saben que adentro del ejército hay una gran mortificación, ellos saben que ahí hay una ebullición de inconformidad y deberían ser más cuidadosos en este proceso porque no es solo firmar, aquí no es solo tomarse una foto con Iván Márquez o con Timochenko, es garantizar una paz sostenible en la que los colombianos podamos tener la garantía de que ese grupo que es narcotraficante y es terrorista deje las armas. Y hasta ahora eso no lo hemos visto. Hemos visto al gobierno dándole gusto en todo. Senador Juan Lozano, vamos a una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que ustedes nos entregan a través de Twitter, a través de las cuentas de nuestro equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La pregunta que planteamos hoy: ¿qué opinan ustedes de la participación de integrantes activos de las Fuerzas Armadas colombianas en los diálogos que adelanta el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC? Vamos a leer algunas de las opiniones que llegan a esta hora. A esta hora, Carlos Gómez nos dice que la falta de transparencia amparada en la confidencialidad hace que nos preguntemos a qué van esos militares, a pactar qué. Luis J. nos dice hasta ahora la peor humillación a quienes un día juramos defender la patria a costa de nuestras vidas. Y Jimena Fallón nos dice: me parece una humillación con nuestros héroes y con Colombia. Son las opiniones de algunos de nuestros televidentes. Los invito a que sigan opinando a las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a una primera pausa y ya regresamos para analizar el impacto que tiene esta decisión al interior de las Fuerzas Armadas y en los operativos, en las operaciones de control de la seguridad pública en Colombia, luego de que altos oficiales estén en La Habana, Cuba. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.